Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Tenemos en primer término con nosotros a Salud Hernández Mora, que es periodista de la revista Semana, columnista y corresponsal en Colombia del diario madrileño El Mundo. Bienvenida, Salud, a este programa. Hola, encantada, buenas tardes. Y también está con nosotros Carlos Carrillo, que es concejal del Polo Democrático. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Juan Carlos, un gusto estar en Voces RCN, un saludo para usted, para los compañeros de panel y para todos los oyentes. Bueno, muy bien, el primer tema tiene que ver con un pronunciamiento de las últimas horas del senador Armando Benedetti. El senador Benedetti, a quien entrevistamos ayer en este programa, dijo que a la hora de las candidaturas presidenciales él quiere respaldar al ex senador Gustavo Petro. Dijo Benedetti que realmente no existe un centro ideológico, que hay derecha o izquierda, es la tesis que él tiene, y señaló que a él le parece que lo que plantea Gustavo Petro es lo apropiado, es lo indicado, porque él, por ejemplo, quiere que en Colombia haya una renta básica, él, por ejemplo, quiere apoyar a los microempresarios, y él, por ejemplo, quiere meterle mucha fuerza, dedicarle mucho tiempo y mucho dinero estatal a la lucha contra los efectos negativos del cambio climático. Ha habido desde luego una gran polémica sobre este asunto. También estuvo ayer aquí en estos micrófonos Luis Fernando Velasco en el debate, el senador liberal, y que dijo que le pareció una apuesta interesante la de Benedetti, porque además seguramente no iba a ser el primero de los senadores que tienen unos votos detrás que iban a terminar allá en donde Gustavo Petro. ¿Cuál es su opinión, Carlos Carrillo, sobre esta movida de Benedetti, sobre este punto de vista de Benedetti? ¿Y usted está de acuerdo con Velasco en que pueda aterrizar más gente allá, o cree que esos son pajaritos en el aire y sueños únicamente? Pues bueno, Juan Carlos, lo primero que quiero decir es que parece que la campaña presidencial definitivamente se adelantó. Estamos a poco menos de 2 años y ya las campañas presidenciales están activas, así algunos no hayan manifestado públicamente su intención de aspirar, pero parece que esta campaña ya arrancó y esto parece ser el primer hecho político contundente de cara al 22. A mí me parece sumamente interesante lo que pasa con el senador Benedetti, porque el senador Benedetti, pues sin duda ha sido una persona que ha pasado por diferentes lugares en la política. Lo primero que aparece cuando hace este anuncio pues son sus fotografías con Álvaro Uribe. Fue uribista, fue santista. Hoy pues también ha tenido ciertas cercanías con el gobierno Duque. Yo no lo leo a él como un contradictor abierto de este gobierno, quizás abierto de este gobierno, quizás es mucho más contundente la contradicción con este gobierno de parte de Roy Barreras. Pero en el caso de Benedetti pareciera como la gente poniéndole cuidado a Inbamer, cuando aquí la verdadera encuesta se llama es Benedetti. Y me parece que el gesto de Armando Benedetti de irse con Gustavo Petro, o pues en general con ese bloque de centro izquierda, por decirlo de alguna manera, yo comparto la lectura de Benedetti de que el centro no existe. Yo creo que el centro, y más un centro que se proclama a sí mismo la negación de las otras vertientes políticas, no existe, es una argucia para no dar la cara y para no asumir cuáles son sus verdaderas posturas políticas. Esa alianza de izquierda sí se va a dar, de izquierda con sectores de derecha democrática, de derecha que tiene, donde hay unas coincidencias acerca de las libertades individuales. Es que aquí hay una cosa que no se nos puede olvidar, y es el peligroso ascenso de fuerzas que incluso pueden llegar a ser fascistas en el mundo. Eso no solamente sucede en Colombia. Lo que sucede con Donald Trump es un ejemplo perfecto de hasta qué punto hoy pueden llegar proyectos políticos sumamente peligrosos, no para la izquierda, no para los sectores de reivindicaciones sociales, sino para la democracia misma. Entonces, yo sí creo que la posibilidad de constituir un bloque histórico, como lo hemos denominado desde el Polo Democrático Alternativo, un bloque histórico que es algo que va mucho más allá de un acuerdo coyuntural para ganar unas elecciones en el 2022, puede darse, y es un lugar donde no debe haber exclusiones. Yo, por lo menos desde mi parte y desde el Polo Democrático, nosotros creemos en que debe haber ese acuerdo amplio sobre unas bases programáticas concretas. Si a mí algo me preocupa del pronunciamiento del senador Benedetti, si me permite termino con esto, Juan Carlos,
es que él simplemente dice, no, yo voy caminando hacia donde Petro, pero no es claro al decir cómo está caminando hacia donde Petro, cuáles son las coincidencias programáticas concretas. Y también me parece apresurado de parte de Petro y de otros líderes de la Colombia Humana de simplemente salir a decir, bueno, aquí están las puertas abiertas sin que se haga un congreso ideológico, sin que haya alguna clase de consulta con sus bases y con su militancia. Y bueno, esto es una opinión, por supuesto, de alguien externo, porque yo no milito en esa organización. Salud Hernández Mora, ¿qué piensa usted de este gesto de Benedetti, del pronunciamiento de Armando Benedetti? Pues yo la verdad es que creía que en política ya nada me iba a sorprender, pero veo que todavía hay gente que me llama la atención, es decir, que puede romper esa capacidad de asombro que tiene uno. Es decir, tampoco, es decir, que la U es un sancocho, es una marca política, es una marca electoral, entonces no tiene ideologías, pero que ahora Benedetti diga que él es de Petro, pues me parece asombroso. Ya digo que increíble. No sé qué le sumará, me imagino que algo, o que le restará, porque yo pienso que es un personaje tan controvertido que puede sumar tanto como restar. En cuanto a que hay un peligro de fascismo, completamente de acuerdo, es decir, la candidatura de Gustavo Petro me parece muy peligrosa para Colombia porque tiene unos tics fascistas, o como quiera llamarlos, de recorte de libertades, pues que son una llamada de atención para lo que se puede venir. Pero ya digo que el paso de Benedetti, asombroso. Yo creo que más de uno se ha quedado, pues no sé si reírse o decir, Benedetti es capaz de cualquier cosa. Es decir, ha sacado de la chistera pues a Petro como podía haber sacado de la chistera de pronto a Paloma Valencia. Digamos, me parece una incoherencia absoluta, pero bueno, es legítimo, cada uno escoge el camino que quiera, por fortuna en la democracia que tenemos todavía, y que esperemos que no nos la recorten las aventuras populistas de algunos. Salud, yo quería preguntarle por algo que dijo usted a propósito de una frase de Carlos Carrillo, y es que él señalaba que le parece que en Colombia hay unas fuerzas muy de derecha, casi fascistas o fascistas, que podrían cobrar mucha más fuerza de aquí en adelante, que lo que está pasando en Estados Unidos o lo que ha pasado con Donald Trump no solamente ocurre allá, sino que puede pasar acá. Usted señala que en ese caso el que sería de ese corte fascista, por lo menos recortando libertades, es Petro. ¿Por qué cree que él haría eso si fuera gobernante? No tengo ninguna duda, porque cada vez que uno lee alguno de sus trinos y escucha alguna de las declaraciones, yo no tengo duda de que sería un populista de los que empiezan a recortar libertades con la excusa de que lo que quiere es ampliarlas. Yo creo que es que ahora mismo no tengo delante los trinos que ha escrito, pero algunos es como decir, cuidado con esa prensa, va a ser un poco como usted sabe que ha ocurrido en España, de decir, en aras de evitar las noticias falsas, lo que vamos a crear es una comisión en el gobierno para decidir qué es falso y qué es verdadero. Bueno, pues a mí me parece que Petro es ese tipo de gobernante. Eso es lo que a mí me preocuparía. Un Petro que desde luego tiene muchos tics similares a los de Donald Trump, y en eso coincido perfectamente. Yo no le he escuchado a Carrillo hablar de derecha, sencillamente ha dicho que le preocupa que haya movimientos que tengan algunas desviaciones fascistas, y estoy completamente de acuerdo con él en eso. ¿Coincide con Salud Hernández Mora, Carlos Carrillo? No, pues lo que pasa es que yo creo que eso es digamos que es una letanía que han repetido algunos sectores en Colombia acerca de Gustavo Petro. Yo lo primero que tengo que decir es que yo no soy petrista. Yo no milito en la Colombia Humana, como decía hace un tiempo. Yo estoy en el Polo Democrático Alternativo, además partido que tuvo unos serios roces con Petro cuando él decidió irse del Polo. Petro se fue, entre otras cosas, porque no pudo controlar el partido, y yo creo que Gustavo Petro tiene muchos defectos, sin duda, como los tienen todos los políticos y como los tenemos todos los seres humanos, pero hay una realidad, y es que Gustavo Petro hoy encarna la esperanza de millones de personas en el país, y eso es algo que no se puede desconocer, y yo creo que pues nosotros en el Polo tenemos un candidato a la presidencia, que es el senador Alexander López, y es por quien yo haré campaña y quien espero que sea el próximo presidente de este país. Pero ni mucho menos creo yo en lo que dice la señora Salud Hernández acerca de las restricciones a la libertad de Petro, porque es que Petro ya gobernó.
Petro tuvo el segundo cargo político más importante en el país, que es la alcaldía de Bogotá, que además, aquí hago una cuña, y es que el alcalde de Bogotá es todopoderoso. El alcalde de Bogotá no solamente por el presupuesto que maneja, sino por la presencia nacional que tiene, se convierte en una suerte de copresidente, algo que yo creo que es inédito. En las grandes ciudades del mundo, esas grandes ciudades del mundo tienen diferentes niveles de poder. Aquí el alcalde de Bogotá es un todopoderoso, es un copresidente. Y Petro, en los 4 años que estuvo, pues con la restricción de cuando fue destituido por el procurador, demostró que no es ni mucho menos un tirano, ni mucho menos alguien que restrinja las libertades individuales. Y lo que hizo Petro fue, por ejemplo, incluso jugar con ciertos sectores que se lo cuestionamos desde el Polo Democrático Alternativo, como por ejemplo extender los contratos de Transmilenio, promover asociaciones público-privadas. Cuando usted ve la manera en que gobernó Petro, no fue de ninguna manera de izquierda radical. Y ese fue, por ejemplo, él tuvo muchos problemas con el sindicato de la ETB, con la ADE, con el sindicato de profesores. O sea, afirmar que Gustavo Petro es de extrema izquierda, pues es una imprecisión. Y cualquier análisis ideológico de las posturas de Gustavo Petro, pues deja claro que no es de extrema izquierda. Yo no sé si la periodista Salud Hernández vio una entrevista en la que Rafael Correa entrevista a Gustavo Petro. Y ahí es claro cómo, pues incluso el mismo Correa lo cuestiona muchas veces por lo que llamaríamos aquí en Colombia por su tibieza. Yo creo que Gustavo Petro no es de izquierda radical y creo que de ninguna manera, si llega a ser presidente, podría restringir las libertades individuales. Y termino con una cosa. Pero antes, doctor Carrillo, no hay un lío en ese sentido, porque, por ejemplo, Jorge Enrique Robledo, quien fuera compañero de su partido, del Polo Democrático, hay una evidente animadversión hacia Gustavo Petro. También en algunos sectores de los verdes no ven con buenos ojos al doctor Gustavo Petro. ¿No hay un problema también que dentro de eso que se llama la franja de la centroizquierda hay una animadversión hacia Petro? Por supuesto que sí, y el caso del MOIR pues responde a una decisión que el MOIR, al ser un partido marxista-leninista, que eso tiene que quedar completamente claro, ellos en su centralismo democrático toman la decisión de que Gustavo Petro es un oportunista de izquierda y que por lo tanto tienen que combatirlo. Y están dispuestos incluso a aliarse con la derecha antes que permitir que ese oportunismo de izquierda llegue al poder. Y es justamente lo que le estoy diciendo. Para el marxismo-leninismo, Gustavo Petro no es suficientemente de izquierda. Entonces ahí es donde se pone un poco en evidencia lo que le digo de cómo echan a andar la bola de que Gustavo Petro es un Chávez, de que Gustavo Petro es un tirano en potencia. Vea, es imposible que se restrinjan las libertades individuales en un país si usted no tiene de su parte a las Fuerzas Armadas. Y Gustavo Petro no tiene de su parte a las Fuerzas Armadas. En un eventual gobierno de Petro, yo no veo el más mínimo peligro de un régimen o de una tiranía o de otra Venezuela, porque las fuerzas militares en Colombia han estado y seguirán estando siempre con la derecha. Mire, prueba, yo lo que digo es que no necesariamente es cierto lo que usted afirma. Rafael Correa, precisamente al que usted se ha referido, Rafael Correa, yo en esa época cubría muchísimo lo de Ecuador, llegó al gobierno con piel de cordero. Y Rafael Correa se dedicó, no tenía inicialmente ningún apoyo de las fuerzas militares, porque allí son respetuosas como aquí, pero vamos, no tanto, pero son respetuosas del poder político en ese momento. Y Rafael Correa fue recortando libertades permanentemente, en sus años de gobierno, permanentemente. Y yo pienso que Gustavo Petro era lo mismo. Exactamente lo mismo, el mismo patrón que Correa. No digo de Hugo Chávez porque eso es un estilo de gobierno ya mandó a recoger, pero será como un Rafael Correa. Pero no tengo la más mínimo resquicio de duda. Pero a mí me parece bueno, para los que no estamos de acuerdo con esas ideologías, como dice usted, marxista-leninista, ni con un populismo de izquierda radical como la que representa Gustavo Petro, el que la izquierda llegue tan dividida y ustedes además con un tercer candidato, pues yo creo que igual que la división de la izquierda puede favorecer a un gobierno moderado que no necesariamente represente, yo sí creo que exista el centro y puede propiciar la llegada más fácil de un gobierno moderado. Así que ojalá sigan ustedes muy divididos. La verdad yo sí creo que en este momento esa división de la izquierda es mínima, porque el único sector de izquierda que en este momento está excluido y por decisión propia del bloque histórico es el MOIR.
que es una fuerza pues realmente marginal dentro del escenario político colombiano. Pero doctor Carrillo, ¿no están ya levantando cabeza dentro de esa franja de la centroizquierda, que no solamente es exclusiva de su sector del Polo Democrático? Está, y usted ya lo mencionaba, Alexander López, está Jorge Enrique Robledo, está, si se quiere, y eso ya entrará en otra discusión, pero en algunos sectores de la centroizquierda ven a Sergio Fajardo como un candidato. Ha dicho Rodrigo Lara, ha hablado de un liberalismo socialdemócrata. Está el senador Velasco, está Camilo Romero, quien fue gobernador del departamento de Nariño, y muchos más que seguramente van a empezar a levantar la mano en las próximas semanas. ¿No le parece que está lo suficientemente dividida esa torta de los aspirantes? Además, con el agravante que ya mencionábamos, que en algunos sectores parecen irreconciliables. Yo considero que lo importante es que haya unas consultas amplias y sin vetos. Ojalá se pudiera dar una consulta en la que participara Jorge Enrique Robledo, que a mí me parece que es un senador extraordinario y una persona muy valiosa para el país, pero lamentablemente eso se ve muy difícil porque, como le digo, el MOIR, el partido al que pertenece el senador Robledo, pues ha tomado la decisión de vetar definitivamente a Gustavo Petro, decisión que comparte Sergio Fajardo. Entonces sí, parece que va a ser imposible una consulta en la que esté pues los aspirantes, que serían Roy Barreras, Gustavo Petro, otros liberales socialdemócratas, no sabemos exactamente quiénes, y por supuesto el candidato del Polo. Ojalá pudiera darse esa consulta con Sergio Fajardo, pero eso no se va a dar. Entonces lo que vamos a tener es un escenario en el que muy probablemente va a haber 3 consultas. Una consulta de Fajardo y lo que orbite alrededor de Fajardo, porque es que alrededor de Fajardo en este momento no hay ningún candidato que tenga ninguna posibilidad de competirle, ni una posibilidad de aportarle, y yo sí discrepo totalmente con la idea de que Fajardo pueda ser de centroizquierda. Fajardo es de derecha. Pero mire lo curioso, el uribismo también, y Álvaro Uribe lo ha criticado, dice que Fajardo es el candidato de Juan Manuel Santos. Pues lo que pasa es que eso sí, déjeme decirle que la política está llena de teatralidad. La política es, de hecho, en buena medida actuación. Entonces ellos no van a salir a no reconocer que Sergio Fajardo es su peor es nada. O sea, Sergio Fajardo es en este momento la salida digna de la derecha. Es eso que la señora Hernández llama moderado. Eso es exactamente lo que necesita en este momento la derecha dura en Colombia. Un quinta columnista, que es Sergio Fajardo. Entonces, ¿qué va a pasar si hay esas 3 consultas? Habrá una consulta de la derecha dura, una consulta de Fajardo y lo que orbita alrededor de él, y espero yo una consulta muy amplia en la que estén los liberales socialdemócratas, en la que esté el Polo, en la que esté Petro y en la que esté todos los que se quieran sumar para combatir a esa amenaza antidemocrática que hoy está en la derecha y que está haciendo lo que se le da la gana con la Constitución misma. Es que vea lo que está pasando en el Senado en este momento. O sea, sí. Cuando yo realmente sentí que la democracia estaba en aprietos en el momento en el que ungieron, en el que coronaron al rey Arturo Char como presidente del Senado. Es que ahí tenemos claro que al 80% del Senado le importa un pepino la opinión pública. Salud, Hernández Mora, ¿usted cree que Fajardo es un hombre de derecha? Yo creo que es una persona de centro derecha. Creo que es un centro, o digamos un centro, pero en materia económica creo que es centro derecha, en otras materias puede ser un poco de centro izquierda, pero yo diría que es un hombre de centro. Lo que llamamos en Europa típicamente un hombre de centro, que se puede mover un poco hacia un lado en unos temas y otro poco hacia otro lado en otros temas. No creo lo que ha dicho, que la consulta, que Petro vaya a consulta con nadie, es decir, Petro va a consultas con eunucos para que le entronen a él, es decir, le coronen a él. Él no va a ser segundo de nadie. Y Fajardo tampoco. Es decir, Fajardo, eso que dicen que es de Santos me parece absurdo. Es decir, Fajardo quizá porque es novio de la canciller de Santos. No entiendo otra relación. Yo creo que Fajardo es Fajardo. Es él. No creo que sea de nadie. Eso es un error manifiesto, porque usted, que lleva también cubriendo elecciones todos estos años, Fajardo ha sido eterno candidato, aspirante a la presidencia. Fajardo es Fajardo. Y no va a ir con nadie a la consulta. Y Petro lo único que haría sería una consulta pues que con pitufos para él salir victorioso, porque desde luego no va a ir de atrás de nadie. Ya en los otros, que muchos de estos aspirantes, porque ahora parece que cualquiera que puede ser presidente, bueno, pues muchos de los aspirantes sí esperan de pronto ser segundo, tercero, o yo qué sé, tener una cierta influencia en el que quede ganador. Pero esos 2 personajes, imposible, vamos. Pensar, yo creo que nadie de los que está escuchando va a pensar que Gustavo Petro va a hacer una consulta si no es para ganarla, que no hay la más mínima posibilidad, pero ninguna.
de que él sea número 2 de nadie. Y creo que Fajardo también se va solo. O sea, ¿usted cree que Fajardo en esa coalición, en esa una consulta de esa especie de candidatos de centroizquierda, donde esté Iván Marulanda y donde pueda haber gente del santismo, por ejemplo, del Partido Liberal, ahí no se mete Fajardo? Salud, ¿usted cree que él no se le mide a eso? Bueno, con un Iván Marulanda y con otros personajes que no le van a ganar, pues de pronto, no te digo porque no sé qué le puede aportar un Iván Marulanda, pero es una buena persona, no es un hombre moderado, tranquilo, no se mete con nadie, bueno, pues no creo que a Fajardo le importe. Además, hablar de Fajardo pues es nada, es pequeñito. Digamos pequeñito en el número de votos, no lo digo en una escala personal ni nada, para nada, no lo digo en tono ofensivo, sino en términos de apoyo. Pero fuera de eso no lo veo para nada. Y además, después de tantísimos años de cuidarse para no mezclarse con personas tóxicas, pues yo creo que Fajardo se va a lanzar solo y que sea lo que Dios quiera y a morir con las botas puestas, porque al final de lo que estamos hablando todos sabemos que todo lo que estamos hablando es a ver quién se mete en segunda vuelta. En primera no va a ganar nadie, absolutamente nadie. Y el que se cuele en segunda vuelta va a ser, a ver, si eres Fajardo, si enfrente tiene a Petro, pues tiene más posibilidades de ganar, que si enfrente tiene a alguien medio moderado, que entonces se reparte los votos. Pero entonces al final lo que aspiran todos es a meterse en la segunda vuelta para ver si con el apoyo que tenga, más el apoyo de los que detesten al contrario, puede ganar las elecciones. Un panorama parecido a las últimas. Ya. En los 4 minutos que nos restan de este bloque, antes de la pausa, quería preguntarles a los dos, y empiezo con Salud, perdón por continuar por el tema, ¿qué candidatos de derecha o de centro-derecha viables ve usted? ¿Qué hará el uribismo, el Partido Conservador? ¿Quiénes van a ser esos que se van a tirar a la piscina? Y Salud, Hernández Mora. Pues no tengo ni idea, porque como aquí todo el mundo cree que puede ser presidente, es decir, uno ve el panorama de los problemas que tiene el país y uno debería ser sincero antes, mirarse al espejo y decir, pero yo soy capaz de tener solución, yo soy un líder suficiente para afrontar todos los gravísimos problemas que tiene Colombia, pero va a haber muchísimos. ¿Qué va a quedar? No lo sé. Yo me imagino que Rafael Nieto tendrá su lado, aunque yo no creo que en el Centro Democrático lo quieran mucho, algunos del Centro Democrático, es decir, yo no veo, algo saldrá de ahí, tiene que salir algo, por un lado, que a lo mejor sí hace una consulta con los conservadores, pero como los conservadores también están divididos, pues yo qué sé, es decir, es que este sancocho político es tan extraño, a mí lo de Benedetti me parece tan alucinante, que ya cualquier cosa se puede esperar, pero yo creo que la derecha pues obviamente va a tener un candidato, no creo que tenga las posibilidades que tenía hace 4 años, pero tendrán que sí van a hacer algún tipo de elección como hicieron antes, y supongo que lo harán con una parte al menos de los conservadores. Ya, ¿qué hace la otra parte de los conservadores? Pues quién sabe, se ponen con Fajardo o cualquier salto marabar que les apetezca, pero obviamente la derecha va a tener alguno. Ahora mismo me dice usted quién veo, pues hombre, Rafael Nieto ya ha sido candidato, pero que sea él, pues no lo sé. Tengo mis serias dudas de que al final el Centro Democrático escoja a una persona que tiene dentro del partido pues detractores, pero no lo sé. La verdad, en este momento no le podría dar un nombre. Carlos Carrigo, último minuto de este segmento. ¿A quién ve usted en la derecha? ¿Quién cree usted que se va a tirar allá a la piscina? No, pues imagínense, es que después de que Iván Duque es elegido presidente, pues es entendible que cualquiera crea que puede ser presidente. Es que si a Iván Duque, que no tenía trayectoria, que no tenía proceso político, que le habían regalado una curula del Senado y eso era todo lo que tenía para mostrar, lograron encaramarlo, pues yo sí creo que es muy apetitoso, ¿no? Cualquiera puede pensar que llega. Yo veo a la derecha muy deteriorada. Yo realmente incluso a veces hasta pienso que Iván Duque es petrista. O sea, la manera en que este gobierno ha destruido la favorabilidad de la derecha en el país, pues es clarísima. Yo no veo a un candidato, a menos que aparezca de la nada un personaje sin pasado político, como le decía antes, un quinta columnista, como podría ser, por ejemplo, Luis Alberto Moreno, alguna cosa así. Yo realmente veo imposible que la derecha dura conserve el poder. Seguimos en Voces RCN con nuestros dos invitados, Salud Hernández Mora, corresponsal del diario El Mundo de Madrid, columnista y periodista de la revista Semana, y con Carlos Carrillo, concejal del Polo Democrático en Bogotá. Bueno, se cumple ya un año del paro nacional, se cumple ya un año de la muerte de Dylan Cruz.
estamos en pandemia, por supuesto hemos atravesado un periodo muy singular de nuestra historia y todos los países del mundo están en las mismas. Pero si ustedes echan la mirada para atrás, a lo que fue ese paro, a lo que fueron los motivos del paro, a lo que fueron las consecuencias de esa paralización nacional, todo esto donde estuvo involucrada la muerte de Dylan Cruz, ¿qué piensan? ¿Qué ha ocurrido en Colombia desde entonces para acá? Salud, Hernández Mora. Pues que la pandemia nos tiene, es decir, lo que ha ocurrido es una pandemia no en Colombia sino en todo el planeta, que obviamente ha despeñado la economía y yo creo que se va a seguir despeñando y la situación de este año es mala, pero la que viene va a ser todavía peor. Eso es para mí lo esencial. Si encima esta semana del paro le agregamos la catástrofe del huracán en el archipiélago de San Andrés y Providencia, pues entiéndame, yo creo que el paro fue un desastre y un fracaso porque es que era totalmente inoportuno. Y se podría haber dejado, y además a mí esos paros por aniversarios no los entiendo. Pero bueno, ellos sabrán. En cuanto a lo de Dylan Cruz, pues para mí no fue un asesinato, no, ese capitán no salió ese día a matar a nadie y creo que fue un accidente y bueno, pues está en manos de la justicia penal militar y habrá que ver qué termina decidiendo. Pero yo creo que no hay razones para hacer un paro en este momento, no las hay, pero como pues todo el mundo puede parar cuando le dé la gana, pero lo ideal sería que pararan sin cortar el tráfico, sin cortar. Yo estoy en Cali y cortaron vías de la ciudad, etcétera, pero que respetaran el derecho de los demás a no parar y que no lo hacen, porque la única manera de tener significación, como ayer, pues es haciendo, pues eso, cortando vías, porque si no, quién sabe que hay 4 gatos por ahí parando. Pero ya digo, 4 gatos que tienen todo el derecho a hacerlo, siempre y cuando respeten el derecho de los demás a no hacerlo, cosa que ellos incumplen sistemáticamente. Pero que haya razones, pues obviamente hay una situación dramática para muchísimas familias. Está visto que el gobierno no ha ejecutado como debiera las políticas que emprendieron para paliar los daños, los efectos de esta crisis, y que para eso se pueden parar, pero a mí no me pareció que esta semana fuera el momento de hacer el paro, pero pues, sí. Y como digo, parar por la muerte de una persona que todavía están investigando, y para mí, insisto, eso no es ningún asesinato, eso fue una muerte accidental, muy desgraciada, pero accidental. Carlos Carrillo, ¿hay razones para continuar con la protesta después de que se cumpliera o ahora que se cumple un año del paro nacional? La pandemia ha sido un poco un año que no cuenta. La pandemia, pues sí, efectivamente, como decía la señora Hernández, pues es un hecho global que detuvo un hervidero de procesos sociales en muchos lugares, sobre todo en los momentos de mayor restricción de las libertades al comienzo de la pandemia, pero que ni siquiera la pandemia es capaz de detener los hervideros sociales en las diferentes partes del mundo cuando se dan. Esos son procesos que son imposibles de detener y que preocupan mucho a los gobernantes. Vea, Juan Carlos, al único que le tiene miedo un gobernante, el más autoritario que usted quiera, ahora imagínese Iván Duque, que es un presidente tan débil, porque aquí no estamos hablando pues de un hombre fuerte, que domine a las fuerzas militares, que mueva masas, no, estamos hablando de un gobierno débil como no ha tenido este país en su historia. A lo único que le temen los gobernantes es a las calles inundadas de gente, y por eso quienes defienden el establecimiento, quienes no quieren que las cosas cambien, como la señora Hernández, porque aquí es donde queda claro por qué estamos en orillas distintas de la historia. No, pero un momento, es que usted no me interprete, ¿vale? No me interprete. No, yo no quiero, no, es que no me interprete. No, es que no me interprete, porque es que yo no he dicho que no quiero que las cosas cambien. No, usted no quiere que las cosas cambien, pero ¿cómo me va a decir que usted quiere que las cosas cambien? Es que yo no soy política, yo soy periodista, no hable por mí. Que las cosas cambien. No, usted sí hace política, señora Hernández. No hable por mí, yo no hago política y no hable por mí, hable por usted. Usted hace política. Hable por usted. Y es legítimo. Porque no me lee, No se moleste, hable no por se ponga bravo, por favor. No se ponga brava, señora Hernández, por favor. Porque no hable por usted. Usted es una persona que defiende a ultranza las ideas de derecha. Y está en todo su derecho, eso es respetable. Eso es respetable. Eso es respetable. Entonces, personas como usted, que no quieren que las cosas cambien, ven en la protesta social, que es legítima y que es el fundamento de todos los demás derechos, ven algo malo.
ven algo criticable. A mí me asombra, por ejemplo, que usted diga que es que el problema es que bloqueen una calle. Entonces, ¿qué importa más? ¿El derecho de circulación de unos automóviles o el derecho fundamental en una democracia a la protesta? ¿Qué importa más? Entonces, por ejemplo, Juan Carlos, el día sin carro. El día sin carro, 1 millón de automóviles no pueden salir a la calle porque esta sociedad tomó la decisión de restringir la circulación de los carros por un día. ¿Y qué pasa? No pasa absolutamente nada. Pero entonces aquí, para poner a unos contra otros, nos dicen que es gravísimo que una protesta de 10.000 personas bloquee el tráfico. Imagínese usted. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ciclovía? En la ciclovía en Bogotá todos los domingos se restringe el uso de las vías para que la gente vaya en bicicleta. Entonces, ¿por qué no podemos restringir el uso de las vías para que la gente salga a protestar? Cuando es un derecho que es esencial en una democracia. Pues ahí es donde están esas argucias de los sectores de derecha que defienden la continuidad del statu quo para que la gente no salga a marchar. Imagínese usted cómo me va a decir alguien que no es de derecha cuando se atreve a poner en duda que fue un asesinato lo que pasó con Dylan Cruz. Lo que pasó con Dylan Cruz fue un asesinato por donde lo miren. Y el gobierno nacional debe responder, y también pues incluso el gobierno distrital que ha seguido con el uso indiscriminado del SMAT. Aquí la represión es una de las peores del mundo, Juan Carlos. Usted ve, por ejemplo, AMLO en México, AMLO que dicen que también es un Chávez, que es un populista, que es no sé qué. Los contradictores de AMLO han pasado semanas acampando en la plaza principal de México, en la Plaza del Zócalo. Han mantenido cerrada la estación de metro del Zócalo por semanas. Y AMLO les va a sacar el SMAT para reventar los gases lacrimógenos y bombas aturbidoras. No. Lo que sucede en Colombia es atípico. El nivel de violencia en la represión en Colombia es atípico. Y aquí está normalizado y por eso muchos sectores hemos exigido cuanto antes el desmonte del SMAT. El SMAT es un escuadrón de la muerte, diseñado específicamente para criminalizar la protesta y para llevar las protestas a hechos violentos. Entonces, yo sí creo que sigue habiendo condiciones para marchar. Yo creo que hay una nueva generación que está despertando, que está alfabetizándose políticamente y que no cae en engaños como por ejemplo los de la señora Hernández acerca de que el problema de las protestas es que se tapone una vía. Salud, Hernández, ¿algo que agregar? No, que él hable por mí, porque él me interpreta mejor que yo, entonces que hable por mí. Ya, pero nada que opinar sobre este asunto. Bueno, ¿no? Alejandro Villegas. Por mí. El otro tema que queremos poner a consideración de ustedes tiene que ver con las declaraciones que ha entregado el general Mora. El general Mora, recordemos, no solamente fue comandante de las fuerzas militares, sino fue uno de los actores, de los protagonistas del equipo negociador del gobierno en las conversaciones en La Habana. Pues lo cierto es que en un conversatorio organizado por la Universidad Militar, llamado Balance de los 4 años del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, aciertos y desaciertos, el general en retiro cuestionó el acuerdo y causó mucho revuelo. Dijo, por ejemplo, hoy en día las FARC hacen parte de casi todos los equipos en los que se tienen que tomar decisiones a nivel de gobierno. Si se va a hacer una reforma al sistema electoral colombiano, ahí están las FARC. Si se va a hacer una reforma al sistema político colombiano, ahí están las FARC. Ese error mortal se cometió en los procesos de La Habana. Y dice además, narrando lo que fueron sus vivencias en el proceso de paz, que el causante de lo que en este momento está viviendo el país es ese acuerdo con la guerrilla de las FARC y que eso generó y derivó en una división en el país. ¿Comparten ustedes esa misma opinión del general Mora? Salud, Hernández. Pues es que a mí me hubiera gustado que el general Mora, tuviera dignidad, lo hubiera planteado en la mesa de La Habana y si no estaba de acuerdo se hubiera levantado y se hubiera retirado. No me parece que después de tantos años y de todas las críticas hubiera en su momento dicho, pues sí, los que criticaban el proceso de paz mostraban críticas por diferentes aspectos, como por ejemplo algunos de los que él señala, pues que lo hubiera dicho en ese momento y hubiera defendido esa posición. Pero alguien que estuvo callado siempre, que defendió que pudo negociar ahí y que no aceptó nada de los planteamientos que hacían los que estaban en desacuerdo con la manera en que estaban negociando, pues me parece un poco tarde el que ahora venga a venir a criticarlo. No sé, no me parece una posición leal, sinceramente. Si él asumió en su momento la negociación y no fue capaz de llevar a la mesa de negociación pues el espíritu que quería defender muchísimas de las personas que se oponían a la manera en que negociaban,
ese era el momento de hacerlo, no 4 años después con un libro o en un foro. Creo que no es la posición que yo esperaba del general Mora. En su momento, ustedes saben que él tuvo muchísimas críticas de compañeros de militares y él nunca fue. Dicen que gracias a ellos es que se consiguieron cosas, pero yo pienso que si yo estoy en una mesa de negociación de algo tan clave para el país, sabiendo lo que se va a venir encima, porque si nosotros que estábamos fuera adivinábamos, muchos de los críticos adivinábamos las cosas que estaban pasando dentro, porque solamente era adivinar, él tenía que conocerlas. En un momento dado, pues si no pudo llevar a la negociación los planteamientos que él defendía, pues yo creo que lo digno hubiera sido en su momento levantarse de la mesa e irse. Pero ahora no me sirven sus críticas a tiempo pasado, y habiendo tenido un papel protagonista y no jugando las cartas que debió jugar en su momento, pues me parece tardío y ya digo, no, y desleal. Carlos Carrillo, ¿qué piensa de esas declaraciones del general Jorge Enrique Mora? Pues yo coincido con Salud Hernández en que es un acto de deslealtad. Él hizo parte de esos diálogos, hizo parte de ese proceso, y pues era ese el momento de expresar esas dudas que según él pues son unas cosas gravísimas y que dice que va a publicar un libro y no sé qué más. Yo creo que ahí puede haber sin duda un componente de oportunismo político. El próximo año será un año electoral, será un año de campaña fuerte. Ustedes saben que si bien las campañas en la norma duran un poco más de 3 meses, la realidad es otra, las campañas duran 1 año y más. Entonces puede haber alguna búsqueda de ese tipo en el general Mora. Vea, los militares en Colombia han sido históricamente tan poderosos que ni siquiera en los momentos más duros en América Latina necesitaron tomarse el poder. Cuando usted ve la cantidad de dictaduras militares que pulularon en toda Sudamérica, Colombia siempre se mantiene un poco como la excepción, porque los militares no necesitaban ensuciarse las manos para tener poder. Y han saboteado históricamente los procesos de paz en Colombia también. Lo que pasó en los años 80 en el gobierno de Belisario fue un claro saboteo de parte de las fuerzas militares a las intenciones de paz del presidente. Entonces, este proceso de paz que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos no habría sido posible sin el beneplácito de la mayoría de los militares. Y, por supuesto, sin el beneplácito de quienes realmente tienen el poder en este país, que son los gringos. O sea, esto viene desde allá. El proceso de paz es autorizado por el gobierno norteamericano, si no, no se habría podido hacer. Entonces, que ahora venga a salir un general a decir que o sea, una cosa además tan dura como la que dice que esto prácticamente pues pone en juego pues el Estado de Derecho porque se le entregó el país a las FARC, pues eso es un planteamiento político que no tiene ningún asidero en la realidad. Las FARC salieron vivas de su guerra de 50 años por demás muy poco fructífera. Es una guerra que después de 50 años de estar en el monte haciendo y deshaciendo, pues ni siquiera cambió una coma en el modelo económico del país. Las FARC aceptan entrar a ese modelo que prometieron combatir hace décadas y que prometieron destruir hace décadas. Es una rendición, en mi opinión, el proceso de paz de La Habana. Las FARC no cambiaron nada, ni siquiera lograron hacer una reforma agraria, nada. Consiguieron unas curules marginales en el Senado que no les van a permitir ni mucho menos tener mayorías para hacer cambios profundos en el país. Así que a mí me parece que realmente esto no parece ser nada más que un acto de oportunismo político del general. Bueno, oigan, hay otro asunto que tiene que ver con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, la que existe en Colombia. El presidente Iván Duque y el gobierno anunció recientemente que estaba convocada para el 27 de noviembre. Laura Gil, columnista y analista, en un mensaje en su cuenta de Twitter escribe: la capacidad de mentir de Iván Duque me impresiona. No, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores no estaba convocada. Los obligaron a convocarla y ahí está la firma de la Cancillería colombiana. Y aparece una carta, es lo que publica Laura Gil, una carta de la canciller Claudia Blum de Barberi, dirigida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la sección primera, en donde señala lo siguiente: señores magistrados, con el acostumbrado respeto, me dirijo a ustedes con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado por la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la sentencia de segunda instancia referente a la acción de cumplimiento de la referencia de fecha 22 de octubre. Al respecto,
y dentro del término otorgado por el honorable órgano de cierre, informo que se ha fijado el 27 de noviembre de 2020 como fecha para la realización de la sesión informativa de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 68 de 1993. Atentamente, Claudia Blum, ministra de Relaciones Exteriores. Tiene razón aquí Laura Gil, han debido desde el gobierno manifestar que esto se llevó a cabo o es consecuencia de esta convocatoria, esta citación a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es consecuencia de un fallo judicial. ¿Tiene esto importancia? ¿No tiene ninguna importancia? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes de este asunto? Salud, Hernández Mora. Lo que me parece increíble es que el Tribunal Administrativo de Bogotá se tenga que meter en algo que es pura del resorte del Ejecutivo. Es decir, es increíble que tengan que decir, convoquen una comisión de relaciones internacionales que además, como todas las comisiones, no sirven absolutamente para nada, más que para que algún expresidente y algún otro salga de pronto los papeles y se crea divino, porque tiene algo que ver. Es decir, me parece que son unas comisiones perfectamente prescindibles, las podrían clausurar y no pasaría nada, o no convocarlas jamás y no ocurriría nada. Entonces, el primer punto es, me parece fuera de lugar el que un tribunal se meta en algo que solamente debería ser si la convoca el presidente si quiere, y si no quiere no la convoca, aunque debe estar seguramente en alguna ley, porque como esto siempre hay una ley, algo que se saca a alguien para obligar al presidente que una vez al año tiene que convocar a un grupo de personas que no cuentan para nada y a nadie le interesa su opinión, y si le interesa la opinión, pues que les convoque a Palacio, que está bien, hay gente que tiene mucha experiencia, oiga, las convoca y para tomar una decisión, eso me parece más adecuado que hacer una comisión que, como todas las comisiones, se crean para nada, porque esa ha sido siempre un arma política. Tú, cuando no quieres que algo funcione, creas una comisión y ahí muere el caso. Si es cierto, como dice la carta, que tuvo que convocar una comisión porque lo obligó un tribunal y no de motu propio, pues me parece una mentira estúpida. Es decir, del presidente me parece, además, es un tema que nos importa un pimiento al 99.9% de los colombianos esa comisión, pero tampoco tiene por qué si faltarle a la verdad. Es decir, eso me parece una mentira como de esas tontas que dices, pero ¿para qué? ¿Qué más da de decir? Pues mire, cumplimos. Es que no tiene ni que decir, sencillamente en función de lo que dice el tribunal, pues convoco esto, ¿y qué? Pues sí, pues convoco una comisión porque me obligan, porque la verdad es que pues, me había pasado, porque como no sirve para nada, pues no la había convocado, pero ahora me dicen que la convoque, pues la convoco, tampoco se pierde nada, sirvo unos tintos, conversan un rato y chao, pescado. Entonces me parece una mentira innecesaria, si es así, una falsedad innecesaria, pero tan innecesaria la falsedad como la comisión. Yo es que sencillamente esa comisión si no queda de otra que convocarla, pues la convocaría, pero como una reunión de café, un café tal, como querido, ¿sí? Una cosa social, que no me quedara más remedio, y estaría un minuto y dejaría a la señora de los tintos con los miembros de la comisión. Yo más bien a la gente de la comisión que tenga peso, que seguramente hay, gente de peso y de experiencia, las convocaría aparte para pedirle su opinión, porque creo que en relaciones internacionales debe haber una continuidad, debe ser una política de Estado en algunos casos, y la voz de la experiencia en eso y en otros aspectos de la gobernancia de un país, pues me parece importante tener en cuenta las voces de peso. Pero una comisión de esas, esto son sin para nada. Muy bien. Carlos Carrillo, ¿cuál es su parecer sobre este asunto? Bueno, yo creo que Laura Gil aporta una prueba documental. Es una carta firmada por la ministra de Relaciones Exteriores, donde queda claro que se da la comisión de esa forma y que hay un pronunciamiento de un tribunal. Pero, pues, efectivamente me parece una mentira innecesaria, una torpeza más de este gobierno, una más de las tantas a las que nos tiene acostumbrados. El presidente comete unos errores que uno se pregunta si es un problema de estar mal asesorado, o de no estar asesorado, o de estar asesorado por sus mismos enemigos. Es que, déjeme decirle que yo, siendo un contradictor político del presidente, pues por supuesto que estoy en total desacuerdo con sus posturas, con su manera de gobernar, con lo que propone, con su modelo de país. Pero el presidente de la República se ha convertido en Colombia en un meme. Es un personaje que tiene un error comunicativo tras otro, y eso pues no es bueno, eso no es bueno para un gobierno de ninguna manera. Y además el manejo que le da a las relaciones
internacionales, pues sí, es realmente reprochable lo que acabamos de ver con el exfiscal Néstor Humberto Martínez como embajador en España. Pues es una cosa que yo creo que no sé si nuestra compañera de panel, que aún debe ostentar la ciudadanía española, pues deberían sentirse ofendidos los españoles de que les enviemos a un personaje como Néstor Humberto Martínez. Ojalá el gobierno rechazara esa Doctor Carrillo, pero el gobierno colombiano sí ha pedido ese beneplácito. Mi pregunta es si el gobierno colombiano, yo pregunto si el gobierno colombiano ha pedido el beneplácito, porque he visto en las publicaciones en España, por ejemplo El Español, una página web, un medio de comunicación en internet, pues que hablan de eso y le dice que el gobierno español está pensando si no da el plácet, como se dice en España, o el beneplácito a Néstor Humberto Martínez, pero yo no sé, yo no he oído a nadie del gobierno, claro que no tendrían por qué hacerlo, diciendo que sí van a nombrar a Néstor Humberto Martínez en Madrid. La verdad no lo sé. Es probable, es muy probable. Es muy probable, pues lo que sé yo lo sé por la prensa, no me ha llamado el presidente a contármelo, pero los informes que hay en la prensa es que efectivamente él va a ser el próximo embajador de Colombia en Madrid. Y usted sabe, Juan Carlos, que esa es una embajada muy apetecida. Además, pues, ¿quién no quiere vivir en una ciudad maravillosa como Madrid? Pues por supuesto. Y Néstor Humberto, que además tiene allá sus apartamentos y que está muy habituado a la ciudad, pero yo sí esperaría de verdad que el gobierno español no le dé el beneplácito a una persona como Néstor Humberto Martínez, que recuerde lo que generó en Colombia. Es que las protestas contra el fiscal, lo que pasó con la familia Pizano, son unas cosas que tienen que aclararse y que hacen absolutamente impresentable al señor Néstor Humberto Martínez como representante de todos los colombianos ante el gobierno español. Saludos, Hernández, último minuto, ¿algo que añadir con respecto a Néstor Humberto Martínez y a la supuesta embajada en España? Pues hombre, yo no le daría la embajada importante para en Europa a uno que ha sido miembro del gobierno anterior, es decir, a un destacado ministro del gobierno Santos. Sencillamente creo que este es un gobierno diferente y debería nombrar a alguien de su entorno para una embajada que ya digo es clave. Si lo quiere mandar a Australia, como tiene ahí al general Mejía, bueno, va a hacer algo donde le dé la gana, pero vamos, a mí no me parece, que además es un personaje controversial, en eso controvertido, en eso coincido, es decir, es controvertido, es innecesario, y además nombras a alguien a lo mejor controvertido y te das esa pela política, por así decirlo, con alguien de tus entrañas, pero alguien que viene de otro gobierno, del gobierno Santos, pues no le veo ningún sentido. Yo no creo ni siquiera que lo vayan a proponer, pero tú y yo sabemos bien por qué el español habla de Néstor Humberto Martínez y por qué le ha hecho esa campaña tan dura. Tú y yo lo sabemos. Se nos acabó el tiempo. Gracias a Luis Hernández Mora por haber estado aquí. Gracias a Carlos Carrillo.